La historia comienza con el ataque de los dragones hacia los humanos. Fue el comienzo a una dura guerra que duró por más de 13 años. Sin embargo, enfrentarse a los dragones, los humanos estaban en desventaja, tanto en fuerza como en poder. Así fue como la humanidad comenzó a extinguirse. Pero había solo un hombre que seguía peleando contra tales monstruos. Él era el hijo mayor de la renombrada familia de espadachines Ardan, considerado como el mejor talento del continente y apodado cazador de dragones. Pero, aún así, el héroe más grande no pudo hacer nada ante el monstruoso poder del rey dragón y pereció mientras él fallecía. Recordaba la promesa que le había hecho a su padre, la de desterrar a los dragones. Así llegó a su final. O eso creía. Sin embargo, una voz lo llamaba y despertó. Había una mujer que él conocía muy bien. Era su hermana que había fallecido, pero se veía más joven. No entendía cómo podía estar ahí su hermana. Se preguntaba qué estaba pasando, ya que él recordaba que ella había muerto en una emboscada de los dragones. Bueno, incluso yo había muerto en la batalla con el rey dragón. Ya no entendía nada, pero aún así se alegró de ver a su hermana una vez más, aunque ahora ella vestía de forma más común, pero no le dio importancia y siguió charlando con ella. En la charla ella le dijo que ya no se sacrificara más, que la culpa era de ella y que no tenía que hacer algo peligroso. Él no entendía a qué se refería, pero la hermana mejor le dijo que le prepararía una sopa y se fue a hacerlo. Al querer levantarse de la cama, él se dio cuenta que su cuerpo estaba demasiado débil y que tenía conectado un equipo mágico, denominado el Manantial de la Vida, artefacto cuyo propósito es ayudar a las personas en coma. Por otro lado, también sintió que no tenía maná, así que decidió utilizar el Manantial de la Vida para recuperar al menos un poco de maná. La hermana regresó con la sopa y al entrar se dio cuenta de que su hermano ya se había levantado de la cama. Ella se sorprendió tanto que corrió hacia él y le dijo que se recostara otra vez, ya que su cuerpo estaba muy débil. Además, el doctor dijo que él tardaría por lo menos medio año de fisioterapia para que se pudiera mover. El prota por otro lado le dijo que su cuerpo ya está recuperado, pero pregunta el tiempo que estuvo desmayado, y la hermana le dice que 10 años. El prota se sorprende y obedece a su hermana de volver a la cama y comer lo que ella había preparado. Al continuar la conversación con su querida hermana, el prota le pregunta qué se siente la vida después de la muerte, ya que él piensa que está muerto y ésta yace en el cielo o el infierno. Sin embargo, la hermana con lágrimas en los ojos le dice que ya no hable de la muerte, pues él está vivo, al igual que ella y sus otros hermanos. Entonces el sorprendido le pregunta cuántos años tiene ella, y contesta que 20 años y él tenía 19. Al escuchar su edad comienza a recordar que a esa misma edad los dragones atacaron la primera guerra continental. El protagonista exaltado le dice a su hermana el estado de la guerra, si su padre ya se había ido. La hermana lo calma y le dice que la guerra había ocurrido hace 15 años, y padre había muerto en ese entonces, y la familia había hecho un sacrificio enorme para poder hacer un pacto con el enemigo de no agresión. Consternado, él comienza a analizar su regreso al pasado de su mundo original, o a otro mundo paralelo que era lo más probable. Por otro lado, el prota comienza a ver su alrededor y comienza a preguntar por los sirvientes, dinero y tesoros, pero la hermana dice que no hay nada de eso y que la familia está arruinada. Él no lo cree, pero por la expresión de la hermana, se da cuenta que había regresado a una época en la que la familia estaba arruinada. Entonces pregunta por la recompensa que debería haberles dado el rey del por el sacrificio de hace 15 años. La hermana dice que, si recibieron el precio por el sacrificio, la inmunidad, el rey reclamó a la familia como protectores del reino, y le dio al heredero de la misma inmunidad para cualquier crimen que no sea traición. Esta inmunidad será hasta por 3 generaciones incluyendo el mismo. El prota piensa que es increíble, pero se pregunta si solo fue eso o hay algo más de recompensa. La hermana comenta que las joyas y el dinero los guarda la familia por una supuesta seguridad. Sin embargo, el prota pregunta qué familia, ya que él tenía entendido que todos sus familiares deberían estar en la misma casa, sus otros hermanos y parientes. Pero contrario a lo que él creía, su familia fue exiliada por culpa del Senado. El Senado es el actual gobernante de la familia Ardan, su familia. Los miembros son descendientes indirectos de la misma. Ellos tomaron el poder cuando el abuelo y el padre del prota murieron en la batalla con los dragones. Fue entonces que el rey ordenó que el Senado tomara temporalmente el control de la familia. Esta fue una medida para controlar al prota cuando era un infante, ya que creían que se volvería loco de poder y abusaría de su autoridad, pero fue todo lo contrario.
cuando el Senado tomó el control exilió a la familia principal para que el heredero no retomara el control, así ellos poder mantenerse en el poder. Sin embargo, ahora que el prota despertó del coma, se deberá decidir el patriarca de la familia cuando cumpla los 20 años, aun cuando el Senado se va a oponer ya que, en la mente del prota, solo está la venganza hacia ellos, por hacer sufrir a sus hermanos y hermana. La hermana comenzó a llorar y pedir disculpas, ya que creía que no había hecho lo suficiente por la familia y terminó todo mal, pero el prota le dice que se guarde las lágrimas, ya que ella no tiene culpa alguna, y la invita a que se vaya a descansar. Así finaliza un día cargado de emociones. Al otro día en la mañana la hermana se encontró con quien debería ser el mayordomo de la familia charlando como, sin nada, en medio de la casa. Ella le pide que se retire de la casa, pero él con burlas le dice que no es posible, porque su trabajo es permanecer ahí, porque es miembro de la familia del barón Cargas y él recibe órdenes de él, no de ella. Ella impotente, va a despertar a su hermano para que baje al desayuno. El prota ve al desagradable mayordomo y le dice a su hermana si es algún sirviente. Ella dice que no, ya que fueron contratados por otras familias. El prota enojado le dice que ellos no hacen nada y lo mejor sería que se largaran de la casa. Ella dice que ya lo ha intentado pero que ellos no quieren. Sin embargo el prota no queda conforme con ello, se levanta y va a hablar con él. Si habla con los puños, tremendo golpe se lleva el sujeto. Aunque trata de amenazarlo, el sujeto se da cuenta que es el heredero, pero el prota sigue golpeándolo en el rostro. El sujeto tonto sigue diciendo que él es un semi-noble y que pertenece a la familia del barón Cargas, y tendrá que responder ante ellos, pero al decir eso, solo logra que el prota se enoje más y lo siga golpeando, y respondiéndole que la familia de ese varón es tan insignificante como él y que no serían capaz de protegerlo, así que tiene que dejar de soñar en grande. El prota utilizó este acto para meter presión a los demás sirvientes y comenzaran a ayudar a su hermana, y dio resultado. Todos los sirvientes con miedo en sus caras comenzaron a realizar sus labores. Al final el mayordomo fue humillado y se arrodilló a pedir disculpas mientras se tragaba su orgullo y pensando que tenía que informar sobre este acontecimiento a su familia, para una posible contramedida. Ya estando solo, el prota se dio cuenta que su cuerpo es demasiado débil, y con ese acto solo gastó todo el maná que tenía. Sin embargo, al pensar en el Senado, se propuso demostrarles quién era dueño del ducado y cortaría las cabezas de todos ellos. Pero antes de hacer eso tenía que comprobar el estado de su cuerpo y maná, para así poder hacer todo lo que él quería. El maná estaba disperso por todo su cuerpo. Se dice para sí mismo que sería la muerte para un caballero normal, pero no para el más grande caballero del continente, así que decidió arreglarlo paso a paso, comenzando con la resonancia. La resonancia es el proceso en el que las vibraciones entran en el agujero de maná, para encontrar la longitud de onda del maná preparado y lo utiliza para atraer el maná en el agujero. El interior del agujero necesita ser llenado a través de este proceso para poder conquistar completamente el agujero de maná, y así logró estimular su agujero de maná, y así después se dedicó a entrenar su resistencia, la cual es vital. Los sirvientes se asombraron cuando veían al joven señor entrenar con su cuerpo delgado. A la distancia se escuchó decir, «Gran duque». El que gritaba era un joven soldado. Corrió hacia él. El prota le pregunta qué es lo que está pasando. El joven contestó, «Su hermano está haciendo un escándalo en un bar». El prota se quedó pensativo y ordenó que se prepara para ir por su hermano. Cuando llegó al bar, vio a su hermano haciendo un desmadre y medio. El prota se sorprende ya que nunca lo había visto así. A un lado se escuchó decir en tono de burla, «Duque, deberías parar». El prota se enojó y partió una mesa de un solo golpe. El prota comenzó a recordar a su hermano en su vida pasada, y era muy diferente al que estaba viendo en estos momentos, ya que él solía ser una persona reservada pero que vivía ferozmente, pero verlo ebrio hizo que su furia se elevara, así que lo puso a dormir. Mientras resolvía este problema con una buena dosis de puños, el mayordomo que ahora lo acompaña, señaló a los responsables que se metieron con su hermano. El hombre responsable vio que el archiduque estaba ahí, decidió irse, pero fue detenido por el prota. El sirviente del hombre intentó detener al prota para que no se acercara a su maestro. Sin embargo, fue recibido con un puño con maná, y lo mismo fue para el hombre en cuya cara estaba el terror. El hombre fue golpeado, pero al final fue una pelea campal, ya que todos en el bar se fueron en contra del prota, pero no lograron derribarlo y quedaron tirados inconscientes en el suelo. Las únicas palabras que se escucharon, «monstruo».
El prota regresó a casa con su hermano y el mayordomo se encargó del asunto del bar. Para el hermano, el prota era la persona que más respetaba. Él era una figura paterna que lo apoyó cuando sus padres murieron, así que cuando se despertó y vio a su hermano él se sorprendió mucho, pero también se alegró. El prota preguntó por el hermano Terrón, el menor de ellos, ya que la hermana no había querido hablar con él de ello, pero él contesta que Terrón fue a aprender una técnica diferente a otra familia, pero que no conocía los detalles. Sin embargo, la charla es interrumpida por el mayordomo que llamaba a la puerta, solo para entregarle un saco de dinero que le había quitado a los bravucones del bar, pero el prota termina regalándole el dinero. Así el mayordomo sale de la habitación y él continúa platicando con su hermano, y le pide que se siente en un banco, donde él analiza todo su cuerpo y revisar qué tanto daño ha hecho el alcohol en su cuerpo. Después del análisis el prota le comenta a su hermano que su cuerpo está lleno de impurezas, pero que no estaba tan mal, así que necesitará de un buen entrenamiento si quiere convertirse en un caballero, pero tendría que elegir ser el del ataque o la defensa, pero no ambos. El hermano respondió que sería defensa y que lo protegería a él y a la familia. Y así dio comienzo al entrenamiento con su hermano para convertirlo en un buen caballero. Por otro lado, el barón Helmut, patriarca de la familia Cargas, recibió una carta con información del prota despierto después de 10 largos años y ordenó a su sirviente mandar una carta a la familia del conde Pernes. Decidió que tendría que avisar a todas las familias cercanas de que el espíritu del país nativo estaba de vuelta. Siguiendo con el entrenamiento del prota y su hermano, se puede observar que el prota no está siendo gentil y lo ataca de manera continua hasta que su hermano no puede luchar. Curiosamente el hermano logra aguantar muy bien. A lo lejos el mayordomo está viendo la lucha y se dice a sí mismo, no volver a enojar al duque, ni a hacer pasar mal rato a la duquesa, o le irá mal. Después de la golpiza hacia él, los sirvientes comenzaron a hacer sus actividades diligentemente. Sin embargo, después de una conversación con la duquesa, el mayordomo se va hacia una habitación y saca una bola de cristal la cual lo comunica con el varón de la familia Cargas. Ahí comienza a decirle los detalles y pormenores de la situación en la casa del prota. Además informa que el duque sabe cómo usar mana. El varón se asombra y responde que el talento del prota es el mismo del de hace 10 años y comenta que pronto habrá una reunión de ancianos y que el mayordomo debería seguir informando cualquier cosa de importancia. Al despedirse del varón, el mayordomo comienza a pensar que debería ver las cosas primeras y estar en medio, y dependiendo de quién gane, él se unirá al lado ganador. Regresamos con el entrenamiento del prota y su hermano. Ahí, aunque cansado, el hermano menor seguía estando de pie, ya que poco a poco se estaba acostumbrando a los furtivos ataques de su hermano. Pero de repente el prota utiliza un ataque más poderoso, pero sorprendentemente el menor logró detener, y es cuando este grita que lo ha detenido, diciendo que por fin es un profesional. Sin embargo, su guardia estaba baja y el prota aprovechó para ponerle la espada de madera en su cabeza. El prota regaña a su hermano por desconcentrarse y tirar su arma antes de terminar el duelo, pero aún así reconoce que el menor está adaptándose muy rápido. Sin embargo, el lambiscón del mayordomo llegó con unas toallas para el sudor de los jóvenes maestros. Además también preparó algunas bebidas y reveló parte de su plática con el barón Cargas, diciendo que fue el varón quien se comunicó con él, y que se había atrevido a pedirle que observara e informara de los movimientos del duque. Según las palabras del mayordomo, este había engañado al duque y había obtenido dinero, el cual estaba ofreciéndolo al prota en señal de su lealtad, contrario a lo que pensaba. El prota sabía lo que el mayordomo tramaba y decidió usarlo mejor, ya que él consideraba que usar a las personas de mente simple es más fácil. Entonces el duque le encargó ciertas cosas que podía comprar en el pueblo, con el dinero que el mayordomo había obtenido, y decidió regalarle el resto de las monedas, cosa que le encantó demasiado al mayordomo. Ahora que los dos hermanos estaban solos, siguieron disfrutando de su banquete, y comenzaron a platicar de cierta habilidad que se heredaba, llamada visión de la familia. Sin embargo, el hermano menor comentó que él no sabía nada de esa habilidad e incluso su hermana y su segundo hermano tampoco tenían conocimiento de tal habilidad. El prota le dijo a su hermano menor que tendría que hacer algo, y era moverse para restaurar la gloria de la familia, y eso se lograría cuando él lograra convertirse en un verdadero caballero, por lo que deberá tener una gran determinación, ya que la visión de la familia Ardan es diferente al de otras familias, por lo que tendría que renunciar al mana que había adquirido hasta hoy. El menor, sin flagelar, contestó con un sí. Si era por su familia y hermano, claro que lo haría.
Un gran alboroto había en el cuartel general del Escorpión Rojo, el hermano menor había irrumpido. Un guardia está tocando a la puerta de su jefe, era el hombre que había hecho beber de más al prota en el bar, y ahora se preguntaba por qué el menor había hecho tal problema. 2 días atrás, el prota le comenzó a enseñar al menor una nueva técnica de respiración, y comenzó a contarle que el secreto familiar se basa en la magia negra, y la base de la magia negra está en la técnica de respiración aliento de llama negra que le enseñaría, ya que como descendiente de la familia Ardan él debe tener la habilidad de llama negra, por lo que debe tirar todo el mana que había acumulado hasta ahora, y comenzaron con el entrenamiento, y después de una noche logró utilizar la llama, le dijo que al principio sería difícil adaptarse, pero que poco a poco sería más fácil. El prota y el mayordomo salieron al pueblo y buscaron el lugar de residencia de aquel que había hecho sufrir al menor en el bar, la base del Escorpión Rojo, y fue así como el menor comenzó un ataque hacia los escorpiones rojos, golpe por aquí, otro golpe por allá, y los escorpiones comenzaron a buscar sus armas y pelear con el loco que los atacaba. Sin embargo, después del alboroto apareció el líder y preguntó el por qué atacaban. Al darse cuenta de que era el prota y su hermano recordó que ellos habían dañado del brazo de su hermano también, pero decidió dejar el problema ya que tenía que avisarle al varón Cargas. Pero el prota no quiso dejar el asunto y le dijo a su hermano que las personas de ahí no tenían salvación, y que los dejarían lisiados a todos para que aprendieran la lección. El líder enojado le dice que de seguir él también lucharía, pero el prota le dijo, adelante, y activó su mana de la llama. Al ver esto el líder de los escorpiones decidió atacar al prota con su mana, pero fue en vano. El prota con solo unos golpes lo mandó al piso y comenzó a interrogarlo, ya que la técnica que había mostrado no era de él, y el prota preguntaba de quién lo había aprendido. El hombre quiso hacerse el fuerte, pero no pudo lograrlo y terminó mencionando al varón Cargas. Una vez que acabaron con el Escorpión Rojo, y éste dijera quién era su amo, encontraron evidencia suficiente de que el varón Cargas había ordenado convertir en un lisiado al menor de la familia Ardan. No le importaba cómo, pero quería que el más joven no pudiera actuar el papel de duque. Entonces, para que el sujeto cumpliera con el trabajo, le dio un pergamino que contenía una técnica de entrenamiento de respiración de mana que utilizaban los caballeros. El prota vio completamente la evidencia y le pidió al mayordomo el informe de lo que tenía el escorpión en su cuartel. Encontraron mucho dinero que se había obtenido ilegalmente y al líder lo amarraron como puerco. El prota por su parte está pensando seriamente sobre lo que había encontrado y el intento de matar a su hermano, así como diversas actividades ilegales. Había pruebas más que suficientes para ir por el varón, pero consideraba que todavía no era el momento oportuno para hacerlo, ya que, con el poder actual del prota, no podría hacerles frente a los caballeros de la familia del varón, por lo que tendría que aumentar su poder y hasta entonces se haría cargo de Helmut Cargas. El prota le pidió al mayordomo que guardara la evidencia en algún lugar seguro, y parte del dinero era suyo. El mayordomo con brillos en los ojos agradeció. Sin embargo, la siguiente frase del prota lo hizo temblar de miedo, y es que si quería vivir tendría que olvidar toda la evidencia que había obtenido. Por otro lado, el varón estaba maldiciendo al prota por haber destruido a los escorpiones. Tenía intenciones de asesinar al duque, pero no podía porque el prota tenía inmunidad y tampoco podía matarlo en su territorio. Y eso lo volvía loco de furia, así que solo decidió esperar hasta 2 meses, ya que en ese lapso de tiempo se celebraría la reunión de ancianos. En eso entró un sirviente para comunicarle que tenía una carta de Hans. Hans es el mayordomo del prota. Al parecer ese bendito mayordomo había pedido 100 oros por algo que tenía. El varón enojado no tenía otra opción más que mandarle el dinero. 3 días después, el prota había aumentado su poder. Hans el mayordomo lo llamó para bajar a desayunar con sus hermanos. Hans informó que la base los escorpiones tenían más dinero de lo que se ha encontrado, y se destinaron a la remodelación de la casa. Al llegar se encontró con su hermosa hermana y le hizo un cumplido por su apariencia, y le dijo que a partir de ahora él se aseguraría de que su hermana se pusiera lo mejor de lo mejor. Los hermanos se sentaron en la mesa para desayunar y el prota le preguntó al menor el estado de sus heridas. El menor comentó que estaban bien y que ya estaría mejor hasta la próxima semana. Entonces les preguntó a los 2 hermanos si conocían la ceremonia tradicional de la familia. Ellos respondieron con un no. El prota le pidió al mayordomo que hiciera los arreglos para que él y sus hermanos menores salieran de cacería a las montañas. Hans dijo que alistaría a los sirvientes de inmediato.
pero el prota lo detuvo diciendo que solo iría él como sirviente y mayordomo además de el prota y sus hermanos, 4 personas en total. Una semana después los 4 comenzaron con el viaje a las montañas. El mayordomo describió a ese tiempo como una semana infernal, ya que los monstruos en el camino venían uno tras otro. Él pensó que moriría ahí, pero todo fue bien gracias al prota. Al final del viaje llegaron al templo dentro de las montañas conocido como el Templo del Fuego. Ese lugar lo descubrió uno de los antepasados de Ardan, y después se comenzó a visitar para los ritos funerarios y para la bendición de espíritus de fuego. Tradicionalmente los ardanos dejaban que los niños de más de 10 años conozcan a los espíritus de fuego. La bendición de fuego que dan los espíritus pone energía de fuego en el cuerpo, para que se acostumbren a él. Por lo tanto la ceremonia es una tradición por la que todos los miembros de la familia deben pasar para poder usar el fuego. Hans se preguntaba si él podía pasar también. El prota lo dejó entrar para que fácilmente él pudiera elegir de qué lado estar. El duque enfrente del altar le explicó a sus hermanos lo que deberían hacer. Ponían sus tributos y una vez que las chispas comenzaban a salir se tenía que bailar. Así lo hicieron. Pusieron las ofrendas y los espíritus comenzaron a salir y Frit eligió al menor y una salamandra eligió a la hermana. Pero para el prota, salió el mismísimo monarca del fuego. Entonces el prota fue llamado al mundo interior donde estaba el monarca del fuego Rorotia. Sin embargo el monarca estaba enojada porque el prota intentó engañarla, pero el prota se disculpó y le comentó que sería más eficiente si se combinara su control con el poder del monarca. El espíritu le dio una oportunidad y el prota tenía que demostrar su talento para que la poderosa monarca del fuego pudiera otorgar su bendición. Una larga e intensa prueba terminó con la victoria del prota. El monarca del fuego, asombrada por el nivel de control, le hace un cumplido al prota, y le dice que es un humano divertido, y terminó otorgándole la bendición del monarca. No solo al prota sino también a los hermanos menores recibieron la bendición. Con esta bendición el prota mejoró sus músculos y limpió las venas en más de un 90%, y con esto y sin miedo a exagerar decía que tenía el mejor cuerpo del continente. Por otro lado, sus hermanos tardarían un poco más para hacer lo mismo. Por su parte el mayordomo Hans estaba estupefacto porque el archiduque había recibido la bendición del mismísimo monarca del fuego. Ahora había comprendido por qué lo habían traído al lugar, y tendría que decidir de qué lado tenía que estar. Después de la bendición los hermanos comenzaron a tener hambre por los cambios que habían tenido por la bendición, por lo que se dirigieron a un lugar donde podrían comer a gusto. Una vez que terminaron de comer se dirigieron a otro lugar escondido en la tierra. Era el almacén para el botín de caza de la familia Ardan. Ahí encontraron artículos de alto valor que ya había en el mercado. El mayordomo comentó que si vendían toda la mercancía podían conseguir mucha plata. El prota accedió, ya que necesitaba dinero para sus futuros planes y le dio la tarea a Hans, para vender todo lo que estaba en el almacén. Después de un tiempo el mayordomo encontró a alguien que podría ayudar para la venta de los artículos. El prota se encontró con el mercader. Cuando se reunieron el mercader se presentó como Michelan, el jefe de misas. Sin embargo, el prota dijo que la relación sería de confianza y que no era bueno que el mercader ocultara cosas. El mercader se asombró y trató de negar lo que decía el prota, pero al final aceptó que su verdadero nombre era Yeren Besus. El prota le dijo que necesita hacer negocios con él, pero no necesariamente serían los artículos que habían encontrado sino el negocio sería la elaboración de pociones. El comerciante dudó y le preguntó si sabía de ello, y el prota contestó que llegaron a sus manos casualmente. Aún así, el comerciante tenía sus dudas, ya que no sabía los objetivos del archiduque. Al final decidió preguntar por qué había elegido a su familia. El archiduque comentó que hace 15 años la familia Besus ayudó a la familia Ardan con dinero, durante la guerra con los dragones, pero aunque las dos familias desangraron en la guerra, perdieron el poder y están cayendo lentamente, por lo que los insectos que se escondían se llenan y festejan con la carne de los caídos. Así el prota le prometió que en 7 meses, hasta que se convierta oficialmente en jefe de la familia Ardan, se encargara de los traidores, por lo que pide una colaboración una vez más. Yeren por su parte estaba pensativo, ya que el archiduque no solo se enfrentaría a las familias secundarias de los Ardan sino también a las 7 familias del reino, ya que ellos envidiaban a los Ardan porque tenían el honor y la inmunidad al sin precedentes como guardianes del reino. Además las 7 familias del reino apoyaban a las familias secundarias para que éstas consumieran a la familia Ardan. Por otro lado el prota recalcó que no era un mal negocio, entonces sacó un cuchillo y se cortó la mano.
Esta comenzó a sangrar. De inmediato el prota sacó una poción roja, que puso en la herida y al instante sanó. Mientras sanaba el prota comentó que producir esta poción solo se utilizaba el 10% de una poción regular. Así que, si el comerciante aceptaba la propuesta, el prota le daría gratis todos los artículos que había encontrado en el almacén de su familia. El comerciante terminó aceptando la oferta. Tiempo después, el mayordomo Hans dio un informe. Primero, el barón Kargas aumentó el número de soldados 3 veces más. Segundo, se comenzaron a recolectar más impuesto de lo permitido. El encargado de reunir los impuestos era un semi-noble llamado Heinz. Entonces el prota se dirigió al lugar donde se cobrarían los impuestos. En un pueblo del ducado está un hombre gordo, con unos guardias que acosaban a un anciano para que les entregara el impuesto que les faltaba por pagar. El anciano decía que no lo habían conseguido, que solo esperara unos días más. Sin embargo, el gordo desalmado dijo que ya era tarde y si no pagaba se llevaría a su hija. Eso serviría de ejemplo, pero en ese preciso momento el prota llegó al lugar, y después de un intercambio de palabras el gordo le ordenó al caballero a su lado que se encargara del archiduque. El caballero se paró enfrente y le dijo al prota que dejara de obstaculizar el trabajo y se fuera o de lo contrario moriría. Entonces el prota toma su espada y con una super velocidad llega a donde está el caballero y lo golpea, sin que el caballero pueda hacer algo. Aun cuando el gordo presenció esto, volvió a ordenar a los demás caballeros ir a por el prota. Sin embargo, el mayordomo Heinz les dijo que era inútil. Ante ellos estaba el gran archiduque de Ardan, el héroe de la familia Ardan. Todos los soldados bajaron las armas y se rindieron. El prota tomó a Heinz y se lo llevó para tener una plática amistosa. Ya terminada la charla amistosa, el gordito soltó la sopa. Dijo que era el barón Kargas el que ordenó que se cobraran más impuestos, y que todo el historial de las transacciones estaban escritas en el libro de cuentas secretos que él tenía. El prota había grabado todo lo que había dicho el gordito y dejó que el mayordomo se ocupara del resto de las cosas. El barón Kargas se enteró de lo sucedido con el gordito y se enfureció. Le encargó a su mayordomo que mandara una invitación a la mansión del archiduque para que asistiera a la casa del barón, ya que tenía que eliminarlo antes de que fuera demasiado tarde. La historia continúa con el protagonista recibiendo un informe donde se detalla que varios funcionarios ligados al barón Kargas han sido detenidos, por lo que el barón está furioso. El prota le pide a su hermano que se aliste para salir, ya que tiene una nueva misión y es ir a una de las familias de la rama indirecta, la familia Fermes. La misión del hermano menor es hacerles creer a esa familia que es su aliado y que los necesita para sustituir a su hermano, el archiduque, mientras el prota termina con las demás familias que se oponen. El prota le recalca al hermano menor que la misión es peligrosa, pero que se tiene que hacer si realmente quieren que su familia vuelva al esplendor de hace años. El menor acepta la misión y se lleva al mayordomo como su ayudante. Cuando se preparaba para partir, la hermana menor le preguntó al hermano si realmente era necesario que él fuera. Él contestó que sí, pero que no se preocupara ya que le escribiría en todo momento. Dicho eso, la hermana se tranquilizó, y con las palabras de aliento de su hermano mayor, el menor Mier se marchó. A la par que el menor Mier se marchaba, otro carruaje llegaba. La persona que venía en él era un sirviente del barón Kargas y un hijo también del barón. Estos personajes traían la asignación mensual de la familia Ardan, pero el hijo del barón era un avaro mezquino y le ordenó al sirviente solo darle 10 monedas de oro y no las 100 monedas que originalmente era la mesada. Ante los ojos del avaro, los miembros de la familia Ardan solo eran bastardos sin hogar mantenidos por su familia y él darle solo 10 monedas era suficiente. El prota por su lado seguía con su entrenamiento. Mientras lo hacía recordaba a su hermano menor Terrón. Recordemos que el hermano menor Terrón se fue de la familia para aprender otro tipo de fuerza y habilidades, pero el prota no había tenido comunicación con él en el tiempo que llevaba despierto y además no había rastros que lo llevara él también, por lo que su preocupación era más fuerte todavía. Inmerso en sus pensamientos y entrenamiento, logró escuchar a un carruaje que llegaba. El hijo del varón y su sirviente descendieron del carruaje. El prota pregunta quiénes eran, pero el joven hijo del varón de forma arrogante le lanzó las 10 monedas de oro que había contado anteriormente, y le gritó que esa era la mensualidad de este mes, y que era demasiado dinero para una familia sin hogar. El tipo siguió insultando al prota, pero este no aguantó más y le lanzó un duro golpe. Al tirarlo de un solo golpe le regresó el insulto diciendo que desde cuando la familia de un simple varón es superior a la
familia del archiduque, entonces tomó al bastardo y siguió golpeándolo en el rostro. El bastardo quiso responder a los ataques, pero el prota reconoció el ataque. Era el mismo que utilizó el líder de los escorpiones rojos, y selló por completo el mana del bastardo. El tipo, aún con su mana sellado, se lanzó sobre el duque, pero fue inútil. El prota lo sentó de un solo golpe y lo mandó a dormir por un rato, y se fue sobre el sirviente, pero este solo dijo que traía una invitación y que la asignación mensual era de 100 monedas de oro y no 10. En la carta se le invitaba al duque a la casa del varón. El prota pensó que era una buena oportunidad para terminar con las cosas de una vez por todas. Al otro día, antes de partir, él platicó con su hermana preocupada que hiciera un viaje tan repentino. Sin embargo, la calmó diciendo que iba solo a hablar, pero la hermana le dijo que, si solo hablaría, porque llevaba su espada. El prota le dijo que solo hablaría, con puños, pero hablaría. Ya de camino a la casa del varón, el prota pensó que el varón lo había invitado para arreglar cuentas y tendría que tener cuidado, ya que el varón podría tener una as bajo la manga. El prota llegó a la casa del varón, fue recibido por un hijo del mismo, y de forma arrogante, al igual que su hermano, le preguntó por su tercer hermano. El prota, enojado, le reclamó al tipo, diciéndole que quién rayos era para hablarle así a alguien de la familia directa. Al hacer eso, el otro tipo se enfureció y le dijo que arreglaría su actitud. Sin embargo, el prota ya no habló más y le lanzó una fuerte patada que mandó a volar al hijo del varón. El tipo se sorprendió, y lo hizo más, cuando el prota sacó al tercer hijo, amarrado y amordazado, y lo lanzó hacia él. Entonces el bastardo se enfureció, desenvainó su espada y se lanzó hacia el duque con la intención de matarlo. Pero fue inútil, el tipo terminó en el piso, ya que con solo una mano el prota lo dominó fácilmente, y cuando se decidió ejecutarlo en el acto, uno de los caballeros del varón apareció y se lanzó contra el duque diciendo que se había pasado de la raya. El prota, por su lado, reclamó que no había nadie que cruzara a la línea de sangre directa y el que lo hiciera tendría que pagar en él acto, y la advertencia era para el caballero también, ya que había levantado su espada en contra del mismísimo archiduque. Entonces el caballero tomó su determinación y fue en contra del prota. Con una buena velocidad y destreza increíble, trató de derribar al prota, pero solo pudo lograr un corte muy superficial. El prota aprovechó y le hizo ver la realidad de sus fuerzas. Al final el duque no lo hirió. Sin embargo, el prota se dio cuenta que familiares del varón habían llegado. Sí, ahí estaba la mamá del hijo del varón, el cual estaba inconsciente. La desesperada mujer vociferó que una familia moribunda como la del duque se atrevió a tocar a su hijo, y ordenó inmediatamente arrestar al duque. Pero antes que el caballero se lanzara hacia el prota, intervino el varón Cargas. El varón, con una feroz mirada hacia el duque, le dijo a su mujer que se calmara, pero ella estaba furiosa. Sin embargo, el varón hizo como si no hubiese pasado nada y con una cara feliz saludó al prota, diciéndole que tenía más de 10 años que no lo veía, y le pedía por favor si podía liberar a su hijo. El prota se negó y argumentó que ese sujeto ignoró las leyes y arremetió contra él, un miembro directo de la familia Ardan. Sin embargo, el varón protestó y argumentó que si su hijo había cometido una falta, él se disculparía, ya que aunque el prota tuviera la inmunidad, no tenía el poder para respaldarlo, y señaló que el Senado ahora tenía la autoridad y su hijo sería juzgado por ellos. Además le insinuó que deberían mejor unirse y los Cargas ayudarían a la familia del duque a levantarse de nuevo. Sin embargo, el prota le habló muy seriamente al varón por su nombre y le dijo: «Varón Helmut, si la familia Ardan no es el centro de la familia, entonces no hay ni una razón para que ustedes existan». Así se suscitó e incitó a una pelea entre el prota y el varón Cargas. Al final el varón Cargas dejó de jugar y le dio una advertencia al prota: tenía que dejar ir a su hijo y pedir perdón de rodillas, de lo contrario no viviría más. Pero el prota no se inmutó y solo dijo que no pediría perdón, y que el varón había dado la razón suficiente para deshacerse de la familia del varón de una vez por todas. Así fue como se rompió el contrato de vasallo entre el archiduque Ardan y el varón Cargas. Por eso a partir de ese momento se le acusó de traición, se le quitaron todos sus derechos. Se les quitó el título y el castillo, se les quitó todo, pero el conde dio pelea hasta el final. Por otro lado, en el castillo real se suscitaba una reunión. Después de todos los asuntos, el marqués Bloten, miembro de la familia del marqués Bessus, comentó que tenía algo que informar. El rey dio su permiso para hablar. Fue entonces que el marqués informó a nombre del archiduque Ardan, que el varón Cargas había roto el contrato de vasallo de muchas maneras.
Enumeró diversos cargos que el varón había violado, pero el rey fue tajante en su respuesta y contestó que ese es un asunto de una familia, no tenía nada que ver con el rey, y que lo tenía que resolver por sí mismo. Al final el rey abandonó a la familia Ardan por miedo a las otras 7 familias. Regresando a la casa del varón, en una habitación estaba resguardada la esposa del varón y varios sirvientes más. El caballero que anteriormente había luchado con el prota y que era considerado el gran maestro, no se sentía cómodo encerrado en una habitación, así que salió a buscar a su maestro, el varón Cargas, ya que tenía un mal presentimiento. La pelea entre el prota versus el varón y sus hombres se estaba intensificando, pero, aún así, no lograban arrinconar al prota, ni tampoco el prota hacía un movimiento que pusiera contra las cuerdas al enemigo, pero el prota solo estaba jugando con los caballeros. Pronto comenzó a realizar sus ataques y finalizar esta pelea, pero solo le bastó un ataque. Con un solo ataque dejó a todo el mundo en el piso, la mayoría pereció, otros por su parte estaban inmóviles, no tenían el coraje para enfrentarse al prota. Entonces el varón Helmut Cargas entendió que no podía ganar y era el siguiente en morir. Intentó darles más dinero a los guardias para que se encargaran del prota, pero fue inútil, nadie respondió. El ataque anterior fue tan potente que incluso el gran maestro no hizo nada por el miedo. Al final el varón Helmut se le fue sellado su poder y encarcelado, por alta traición. Ese fue el comienzo del ascenso del prota. Ya encerrado el varón, el prota le dio la tarea al gran maestro de vigilar al duque. Además le advirtió si el duque se escapaba, quienes pagarían con su vida seria la familia del varón. El gran maestro accede, pero le hace una pregunta un tanto extraña al prota, y fue porque lo había dejado con vida en el enfrentamiento anterior, ya que él y algunos otros caballeros que sobrevivieron, no entendían por qué seguían con vida. El prota respondió que desde que él despertó, la mayoría a los que se enfrentó, solo querían matarlo y humillarlo, como si la familia Ardan fuera tan vergonzosa que tenía que ser exterminada. Pero fue diferente a cuando se enfrentó al gran maestro, ya que sus bocas no hablaron sino sus espadas, y se dio cuenta que todavía había personas que respetaban a la familia Ardan, por lo que se sintió aliviado, y continuó su camino hacia la oficina del varón. En la oficina del varón, había una persona que esperaba al prota y era el hijo mayor de Helmut, quien saludó al prota y le mencionó que quería hacer un trato. El prota sonriente le dijo que para hacer un trato las dos partes tienen que estar en la misma situación, estar iguales, el cual no era el caso. Entonces tomó al tipo por el cuello, y le recordó que su familia había levantado su espada, cometiendo traición a la línea directa de la familia Ardan, así que no saliera con tonterías. El hombre, sin aliento, vio que si no hacía nada moriría. Entonces mencionó que tenía información de la 7ª familia del reino. El prota se detuvo y lo bajó para escuchar la información, pero le advirtió que si le mentía, terminaría en la cárcel al igual que el varón y sus otros familiares. Entonces el sujeto saca un libro, y le comenta al prota que después de que la familia Ardan se arruinara, la 7ª familia pidió el libro de visión del duque a las familias secundarias, porque en su cobardía querían prevenir el peligro de las naciones cercanas, levantando sus tropas, debilitadas por la guerra, y entregaron el libro a la 7ª familia, para que ellos le vendieran una versión del libro explicada. El prota entendió que la familia del varón Cargas eran unos idiotas, pues lo mejor del libro se lo había quedado la 7ª familia, y lo que vendieron fue solo basura. El prota fue benevolente y le dijo al tipo que perdonaría a su familia, pero tenía que entregar los libros de cuentas. Así todo transcurrió de forma tranquila. Después de eso, el prota escuchó un ruido en la puerta del castillo. Fue a revisar y encontró a un hombre haciendo berrinche en la entrada. Les decía a los guardias que él conocía al archiduque Ardan y que lo dejaran pasar, pero el guardia no quería hacerlo. Entonces el prota llegó al lugar y conoció al hombre que estaba haciendo el escándalo y lo llamó por su nombre. Prexian, y también al comerciante Yeren estaba ahí soportando al escandaloso. El prota se reencontró con un viejo conocido, su nombre era Prexian. En la vida pasada del prota se le conocía como el monstruo cazador de documentos. Era una persona vital para la familia Ardan, alguien que había ascendido de plebeyo a conde solo con su cerebro. Volviendo al presente, Prexian le comentaba al duque que todos los administrativos que lo apoyaban fueron expulsados, ya que las familias secundarias no querían que ninguno de ellos fuera de ayuda para la familia principal. Sin embargo, para el prota, Prexian era de mucha utilidad. En la misma habitación estaba Michelan, el comerciante miembro de la familia Besos. Recuerden que el prota le había encargado la creación y distribución de pociones.
Michelin estaba muy sorprendido con el prota, por haber tomado el control de la familia del barón. Creía que el Senado se movería para terminar con el prota. Sin embargo, el prota lo interrumpió, diciendo que ya estaba harto del Senado. Esa tierra era del ducado de Ardan, así que no tenía que pedir permiso a nadie para recuperarlo, que era suyo. Además se enteró del espectáculo que dieron las 7 familias del reino en la reunión con el rey. El prota mencionó que el rey era un inútil, pues abandonó a la familia Ardan por el miedo a las otras familias. Una vez terminada la charla con Michelin, él se pasó a retirar. El prota prosiguió con su plática con Prexian. Prexian, por otro lado, creyó que el duque necesitaba personal y le recomendó a cierta persona que él mismo había criado. Prexian llamó a una persona llamada Laurence. En cuanto el prota la vio, conoció su rostro y su pelo blanco. Creía que era su fiel subordinado y amigo, que en su vida pasada lucharon juntos para derrotar a los dragones, pero al mismo tiempo sentía que no la conocía. Por su parte, Laurence comentó que su familia había muerto de hambre por el cobro en exceso de impuestos. Por su parte, el prota no estaba convencido con él, pero aún así su viejo conocido Prexian lo había recomendado, por lo que decidió ponerlo a prueba, y le preguntó qué debería hacer con la familia del barón Cargas. El joven respondió que lo mejor sería utilizar a esa familia como espantapájaros, ya que así las otras familias no vendrían a él tan fácil, ya que el apellido de Cargas no era tan simple como creía. También le sugirió al prota reunir un ejército para que pudiera manejar a las otras familias, además de provocar un conflicto con las familias secundarias, para que él tenga el tiempo suficiente para acabar con ellas. En el mejor de los casos, tendría que derrotar al menos a 4 familias para que pueda tener éxito en sus planes de retomar el poder de Ardan como tal. El prota estaba fascinado y convencido de que Laurence era su antiguo mejor amigo y lo invitó a ser su consejero. Por su parte, Laurence estaba estupefacto y respondió declinando su oferta, ya que no se creía capaz de semejante tarea. El prota pregunta la razón. Laurence con mucho pesar le contó al duque que era una mujer y no un hombre como aparentaba. Contó que ella había crecido en un barrio bajo, con padres humildes. Ella no tuvo educación, las condiciones no eran aptas para ella, e incluso su padre murió porque el barón tomaba su dinero como impuesto, por lo que no podía comprar su medicina y curarse. Sin embargo, su padre murió resentido con ella por el hecho de ser mujer y no entrar a la orden de caballería, y una vez él falleció, como no había dinero, los recaudadores la querían vender como esclava, por lo que tuvo que vivir siempre huyendo y robando para sobrevivir. Pero sentía que no podía seguir viviendo así junto a su hermano pequeño Laurence, pero en un descuido, su hermano fue asesinado. Entonces tomó la determinación de vivir como un hombre y decidió tomar prestado el nombre de su hermano fallecido. El miedo de Laurence era que se filtrara que ella era una mujer humilde, y señalaran con chismes y habladurías sobre el prota que la había contratado. Por su parte, el prota le dijo que no le diera importancia a eso, ya que él tenía un pensamiento diferente, y él necesitaba su talento y no le importaba si era hombre o mujer, y le exclamó que, si alguien se atrevía a señalarla con el dedo, que se lo rompiera y que no dejara que nadie la menospreciara. En su primera tarea como consejera de Ardan, tenía que encargarse de las 8 puertas. Las 8 puertas eran organizaciones que el barón contrató para evadir impuestos. Ahí tenía la oportunidad de acabar con ellos y vengar a su hermano muerto. El prota le asignó escoltas para que cumpliera con la misión asignada. Ella comentó que solo necesitaba un día para terminar con ellos. El caballero y gran maestro estaba deteniendo a muchos miembros de las 8 puertas que eran hostiles hacia la familia Ardan. Ahí salió un gordo que se resistía al arresto. Entonces el caballero le dijo que se rindiera o de lo contrario sería golpeado sin misericordia. El gordo se enojó y le gritó que un bastardo como él no merecía el título de caballero, ya que había traicionado al barón Cargas, pero al caballero no le importó y se enfrentó al sujeto. De una sola patada lo mandó a dormir y ordenó que se le sellaran sus puntos de mana. Una vez arrestado el tipo, Laurence entró al lugar, le dio un vistazo al prisionero y dio la orden para que se movieran a otro lado para que no fueran descubiertos. Ahora pasamos a la ciudad de Hermes, en el castillo del conde Fernskelmant, a donde se dirigía el hermano del prota. Ahí se encuentra charlando con el conde Chaimon Ferns. En la charla, el hermano menor insinúa que su hermano mayor está perdiendo la cabeza, y comenta que se había comportado de manera muy rara desde que despertó del coma. Entonces le muestra su brazo lleno de moretones y cicatrices para sustentar el hecho, además que el mayordomo era su testigo del caso. Al final el hermano
menor le dijo de manera directa al conde Fems que quería hacer un trato con él. El hermano menor se había enterado que había una estructura de facciones en las familias secundarias. Además el Senado estaba fracturado. El conde por su parte pensó que el menor está bien informado, ya que realmente las familias secundarias estaban divididas en dos facciones para poder tomar más tierras y poder. Por un lado, estaba la facción Amelen que puso al conde Lugon en la cima y luego estaba la facción Fems que lo había puesto a él en el centro, pero dado que el poder era similar, en cualquier momento podía desatarse una guerra. El hermano menor le dio al conde Fems cierta información errónea para comenzar con la chispa de la rebelión. Al final el conde Fems consideró que sería una buena idea utilizar al hermano menor del archiduque para obtener el poder absoluto, y aceptó el trato de ayudarlo para hacerse con el poder y el trono del prota. Una vez que se terminó la charla con el hermano menor, el conde mandó a llamar al mayordomo, ya que tenía algo que preguntarle. El conde sospechaba que él le había pasado la información que sabía el hermano menor del prota, pero decidió preguntarle, ¿por qué lo había hecho? Por su parte el mayordomo le dijo que solo estaba protegiendo al hermano menor del mayor, ya que últimamente el prota estaba de muy mal humor, y decidió traerlo a la casa del conde Fems como protección del mismo. También declara que es empleado del conde Cargas. El conde Fems con una sonrisa, le dice al mayordomo que hizo un buen trabajo trayendo al menor de los Ardan con él, y que a partir de ahora lo considerará como uno más de su gente. Entonces el conde Fems le encarga al mayordomo regresar al lado del prota para que éste le informe de todos los movimientos, como lo hacía con el barón Cargas. El mayordomo Hans acepta con gusto y sale de la habitación y se dice para sí mismo que la misión de infiltración ha tenido éxito y que todo va según él plan. Por otra parte, vemos a Laurence incendiando una casa. El caballero que la acompañaba está pasmado por la violencia y la crueldad con la que trataba a los criminales. Entonces él se acercó a la consejera y le dijo que ese castigo era demasiado. Ella por su parte dijo que le había prometido al prota terminar con todos los criminales de forma rápida y precisa. Al otro día, el prota estaba entrenando como de costumbre en el jardín. Entonces se dio cuenta que los muñecos de madera ya no servían para su entrenamiento y cuando estaba inmerso en sus pensamientos escuchó la voz de Laurence. Ella venía a informar acerca de las 8 puertas. Dijo que había encontrado a personas decentes que podían utilizar para hacer un equipo de inteligencia. Entonces le llegó la noticia de que Hans lo estaba buscando. El prota sonrió y le pidió al guardia que lo llevara a su estudio. En el estudio el mayordomo informó de los pormenores al prota. La misión de infiltración había sido exitosa, es por eso que él había regresado. Por su parte, el archiduque hizo la presentación entre Hans y Laurence, quien era su consejera. Les dijo que a partir de ahora ellos trabajarían juntos, por lo que era mejor que se llevaran bien. Ya a solas, Hans y Laurence comenzaron a tomar té. El mayordomo miraba con recelo a la nueva consejera, mientras comentaba para sí mismo que era muy joven. Hans no se daba cuenta que la consejera era una dama y pensaba que era un chico, por lo que imaginó una escena rara entre la consejera y el prota. Sin embargo, para romper el hielo, la consejera inició una plática. Luego tomó un libro donde se detallaba muchos sucesos que habían pasado en la ciudad. El mayordomo leyó el informe y se enteró que el barón Cargas y su familia estaban en prisión y mientras él se sorprendía, Laurence le confirmaba que serían ejecutados pronto. El mayordomo la cuestionó diciendo que eran parte de la nobleza, pero Laurence le dijo que el invierno pasado habían muerto 357 personas por hambre, además de los abusos de los sirvientes que eran bastantes, y no obstante se atrevieron a levantar su espada en contra de la línea directa de Ardan. Si eso le parecía poco, entonces ella comenzaría a sospechar de la lealtad del mayordomo. La plática entre el mayordomo y la consejera se puso algo incómoda, pero aún así él siguió leyendo el informe. Después de eso él explicó su trabajo en el castillo del conde Fems. Ella le cuestionó cuál era su siguiente plan. Hans dijo que se movería de acuerdo a la situación. La consejera suspiró y dijo que ella planearía de ahora en adelante, pues creía que el mayordomo era un idiota, o al menos eso creía. Después de eso, la consejera se reunió con el comerciante Michelan y el prota. Ahí Michelan traía una carta de parte del rey. El prota la esperaba, pero la respuesta era que el rey no se metería en esta disputa entre casas y que tendrían que resolverlo solos. La conclusión a la que llegaron fue que las 7 familias estaban coludidas con las familias secundarias, y que los mayores obstáculos serían la familia real y las otras 7 familias, pues el rey los había abandonado por su propio beneficio.
Por otro lado, el prota y Michelin comenzaron a platicar acerca de la distribución de las pociones, ya que querían que se vendiera en toda la nación y si fuera posible se exportara a otros reinos, pero para lograr eso tendrían que utilizar a los vendedores de la familia Bessus. El prota accedió al nuevo trato y le dijo que no tenía razones para no aceptar, y se fue con la consejera. Mientras caminaban el prota le dijo a Laurence que ella se encargaría de todo lo relacionado a las pociones. El prota, la consejera y el gran maestro llegaron a la celda del barón Cargas, ahí vieron a un varón todo sucio. El varón al ver a la consejera se llenó de pánico, pues, recordó que ella lo había torturado y golpeado hasta que se cansó. El prota le mencionó que hablara y soltara todo lo que aún tenía escondido. El varón seguía diciendo que ya le había dicho todo lo que sabía, pero, para el prota, el varón todavía tenía información valiosa, fue así que le enseñó la carta con el sello real. Entonces, fue que se dio cuenta que el rey lo había dejado solo, entonces, tomó la determinación de decir todo, pero, con la condición de que dejaran ir a su familia. El varón confesó que había un cuarto escondido. En ese lugar tenía escondidos ciertos artilugios de la familia Ardan. El archiduque pensó que tenían la espada de su padre, pero el varón dijo que no era así, y que además la espada de Dios estaba rota, pues en la pelea contra los dragones se rompió. La espada de Dios era un objeto divino transmitido a los jefes de la familia Ardan. La espada en sí era un símbolo familiar. Además, en la vida pasada del prota, él había luchado con esa espada en contra del rey dragón, y su asombro fue que entonces la espada no se rompió. Entonces el archiduque le exigió al varón que le contara lo que había sucedido en la guerra. El varón indicó que cuando inició el ataque la nación no estaba preparada y se derrumbó al instante. Sin embargo, solo la familia Ardan reunió a un pequeño escuadrón con caballeros de élite para luchar contra los dragones y su rey, pero fallaron y lo que regresó con los cadáveres fue solo la empuñadura de la espada. El prota preguntó por el señor de los dragones, pero el varón le dijo que no sabía nada de ello, pues había rumores de que el rey de los dragones se había escondido. El prota le siguió preguntando al varón sobre el pacto de no agresión. Para el pacto, fue el imperio Genon quien presionó a los reinos más cercanos para que firmaran con ellos, y fue así como se hizo el pacto de no agresión. Ya que el imperio Genon era el más fuerte en todo Occidente, y al hacer la tregua, los demás lo siguieron para firmar la misma. Después de la charla con el varón, el prota se dirigió al cuarto escondido, ahí encontró el octavo anillo. Bueno, no era literalmente un anillo, era más bien una masa gris, y era un objeto que se transmitía junto con la espada de Dios. Cuando el padre del prota murió y trajeron su cadáver, este comenzó a expulsar esa cosa gris, pero como nadie del Senado sabía qué era o cómo funcionaba, decidieron repartirlo y guardarlo. Por su parte, el prota sabía del funcionamiento del artefacto y con su aliento de fuego negro lo calentó y pudo absorberlo. Aumentado su poder, el prota le mencionó a Laurence que no sabía de la procedencia del artefacto, pero era un tesoro que estaba ahí desde los comienzos de los Ardan y se transmitía de generación a generación, pero para usarlo tenías que ser de la familia directa de Ardan, de lo contrario nunca se podría utilizar. La función del anillo es acumular mana y potenciarlo para dar una fuerza explosiva, ya con esto en su mano. El recuperar las tierras sería pan comido, así que le dijo a la consejera que incluyera eso en el plan. El prota pensaba para sí mismo que las familias secundarias y las 7 familias del reino no consideraban a su padre como héroe, pero sí se repartieron sus cosas para llenar sus propias codicias. Eso lo molestaba mucho, y se dijo a sí mismo que acabaría con todos ellos. Sin embargo, encontrar a las otras piezas del anillo sería más difícil de lo que se creía, pues habían dejado la tierra de los Ardan. Según la investigación de Laurence, 4 piezas estaban cada una en manos de los jefes de 4 de las 7 familias del reino. La última estaba en el reino Rindel. El prota preguntó si la información era segura. Laurence dijo que totalmente segura. Entonces el duque dijo que comenzarían a recuperar cada una de las piezas faltantes del anillo. Ahora bien, el día de la ejecución del ex barón Cargas había llegado. Él y sus hijos fueron llevados al lugar de su ejecución en el centro de la ciudad. Ahí lo esperaban decenas de ciudadanos que celebraban con júbilo la caída del barón, pues habían sido muchos años de opresión y hoy, por fin podían clamar por justicia al archiduque de Ardan, la verdadera familia noble del lugar. El prota entró en escena, y en su discurso declaró que el varón había roto el contrato de vasallaje, además de que en su administración reinaba la violencia y los actos ilegales, por lo que los amigos y familiares de los pobladores resultaron heridos o desvividos por culpa del varón. Por lo tanto,
él como descendiente de la familia Ardan encargada de ese territorio, devolvería todo a la normalidad. Habiendo dicho eso, el prota declaró que, siguiendo la ley de la familia, todo el poder del varón, junto con su título y palacio, serían removidos y él sería ejecutado. Esto ocasionó una ovación en el público, ya que ese momento lo habían estado deseando desde hace mucho tiempo. La ejecución se llevó a cabo y la paz volvió a la ciudad. Después de un tiempo, Lawrence visitó a la hermana del prota, la duquesa, pues tenía la encomienda de llevarla a Puert, ciudad donde residía actualmente el duque. Además, ella puso al tanto de los hechos recientes a la duquesa, mientras se preparaba la caravana que la llevaría a la ciudad. Como dato extra, el prota mandó a un caballero especial para que se encargara de la seguridad, tanto de su hermana como de Lawrence. La procedencia de dicho caballero fue de la familia Bessus, quien estaba en alianza con el prota. Después de terminar con los preparativos, partieron rumbo a Puert. En el camino, la duquesa resolvió todas sus dudas con Lawrence y al final se hicieron más cercanas, ya que a la duquesa le agradaba la idea de que alguien como ella estuviera al lado del prota. Después de un tiempo de camino, por fin llegaron a la ciudad. En la entrada del castillo, el prota los esperaba. La duquesa se sorprendió cuando vio lo enorme que era el castillo. Ese momento de reencuentro fue interrumpido cuando el caballero que había escoltado a la duquesa saludó al prota, a quien le mencionó que había sido un honor conocerlo. En el saludo de mano entre el prota y el caballero sucedió algo inusual, ya que el prota se dio cuenta que el caballero estaba mandando ondas de mana por todo su cuerpo para inspeccionarlo. Pero el duque, más que enojarse, se sorprendió, pues dicha habilidad no hubiera podido ser detectada por alguien común, por lo que el prota no dejó que se inspeccionara su cuerpo y dispersó la técnica. El caballero quedó anonadado, pues alguien con un rango menor que él, lo había expuesto y de paso dispersó su técnica. Esto nunca le había pasado, por lo que no sabía cómo reaccionar. El prota continuó con su recorrido para su hermana y de paso llevarla a su nueva habitación que se había preparado para ella. La duquesa estaba algo escéptica a utilizar dicha habitación, pues había pasado mucho tiempo desde que había visto mucho lujo, por lo que no estaba segura de aceptar. Pero el comentario del prota fue que su hermana, la gran duquesa de la familia Ardan, debía estar con ese tipo de lujos. Además, había pensado que su hermana debía tomar algunas clases de administración con un funcionario, para que se fuera inmiscuyendo en los asuntos administrativos de la región. La hermana aceptó y le dijo que se esforzaría mucho para ser de ayuda para su hermano. El prota se despidió de ella por el momento y le dijo que la vería en la cena. El prota al salir de la habitación comenzó a analizar la situación con el caballero escolta, pues su nivel era de 6 estrellas, un nivel muy problemático para sus planes. El duque pensaba que, si alguien como la familia Bessus tenía a semejante caballero, podía intuir que la facción del conde Chaimon y la facción del conde Lugon debían tener muchos caballeros de 6 estrellas, por lo que la lucha sería muy reñida, ya que su entrenamiento había comenzado hace un mes atrás, por lo que todavía no tenía el poder para enfrentarse a ellos. Ante esta situación, el prota decidió hacer algo loco, pues fue a visitar al caballero Paul que había escoltado a su hermana, para hacerle una propuesta algo descabellada, y el detalle era que el caballero no se podía negar, ya que el prota le dijo que lo que había hecho momentos atrás de querer inspeccionar su cuerpo fue una grosería. El objetivo del prota era tener un enfrentamiento con el caballero, pues quería medir las habilidades de él con las suyas. Al inicio de la batalla, el prota estudió las técnicas del oponente y entonces se dio cuenta que podía aguantar todos sus golpes, por lo que optó por ir con todo lo que tenía. Por su parte, el caballero Paul estaba muy sorprendido por la fuerza y habilidad que tenía el prota, ya que hasta hace poco había estado en coma, por lo que no entendía de dónde provenía dicho poder. Pero mientras trataba de averiguarlo, tuvo que dar todo de sí en la batalla, si al menos quería mantenerse de pie, por lo contrario, sería derrotado. Después de tanto estudio, el prota y Paul decidieron ponerse serios, por lo que comenzaron a demostrar sus verdaderas habilidades de combate. Los caballeros que observaban la batalla estaban atónitos por los movimientos casi imperceptibles por ambos luchadores, por lo que se preguntaban si realmente hubieran tenido una oportunidad si todos hubieran luchado contra él en la batalla anterior. Al final el prota perdió la batalla, ya que Paul fue más rápido que él, por lo que aceptó la derrota. Sin embargo, el caballero le preguntó si al principio se había contenido, ya que, en medio de la batalla, el prota aumentó demasiado su poder. El prota contestó que no se contuvo, dado que utilizó una técnica propia de la familia Ardan que le permitía ejercer una gran cantidad de mana. Después de una breve charla, Paul le dijo al prota que, si más adelante quería la revancha, él estaría dispuesto a luchar, por lo que no tenía que contenerse. El prota agradeció el gesto, pero fue regañado por su hermana debido a que no dejó descansar al caballero que los había escoltado en todo su viaje, por lo que no le quedó de otra que aguantar el sermón.
Ahora bien, el caballero Poe después del combate, se comunicó con el patriarca de la familia Bessus para informarle sobre el poder del prota, pues a su parecer el duque era tan hábil como él. Esto generó sorpresa en el marqués Bessus, quien de inmediato le dijo que siguiera observando las acciones del prota y se las reportara. El marqués Bessus creía que el prota era muy ingenioso y si a eso se le agregaba que también tenía buenas habilidades de combate, por lo que lo más probable es que causara un gran cambio en el reino. Por lo tanto, no debía desaprovechar la oportunidad para que ambas familias estrechen su alianza. Ahora bien, en la prisión de la ciudad, un incendio se había suscitado, lo que provocó que algunos reos escaparan. Uno de ellos era el mayordomo Hans. Para ponerlo en contexto, el mayordomo Hans era sirviente directo del ex barón Cargas. Este fue enviado a la casa del prota para vigilarlo y someter a sus hermanos, pero, en buen momento el duque despertó de su coma y lo puso en su lugar. Incluso el tipo intentó hacer un doble juego, pero al final se pasó al lado del prota. Ahora bien, después de la muerte del barón, Lawrence ideó un plan donde Hans se tenía que infiltrar en la mansión del conde Chaimon para tomarlo con la guardia baja. Al principio Hans no estaba muy de acuerdo con el plan, pues Lawrence lo estaba golpeando muy duro, pero ella le dijo que, si no lo hacía, el conde no creería tan fácilmente la mentira de que él había estado prisionero. Estas preparaciones nos llevan al momento actual, ya que el ex mayordomo estaba en las afueras de la prisión. En ese momento fue interceptado por alguien, que lo ayudó a salir del lugar. El hombre era un sirviente directo del conde Chaimon. Este hombre llevó a Hans a un lugar seguro, donde le preguntó el por qué estaba en prisión. Él le contestó que no estaba ahí por su voluntad, ya que después de la muerte de su señor, el duque lo había tomado como prisionero y fue torturado para decirle todo lo que sabía. El hombre entendió que el ex mayordomo decía la verdad. Después de todas sus heridas eran señal de tortura, por lo que no eran mentiras sus palabras. Ahora bien, el siguiente movimiento de Hans fue decirle al hombre que lo comunicara con el conde, pues tenía información importante que darle. El hombre aceptó el pedido. Al otro día, en el palacio del prota, Lawrence le informaba que el plan estaba caminando con éxito, ya que Hans se había puesto en contacto con el conde Chaimon como estaba previsto. Esto lo celebró el prota. Por otro lado, el duque estaba leyendo una carta del conde Bessus. En ella detallaba que Poe le había informado de todo, por lo que su cooperación se haría más estrecha y en señal de una buena alianza. El marqués Bessus le dijo al prota que le daría un buen regalo, por lo que tenía que esperarlo. El prota estaba en un 90% seguro de que el regalo sería un elixir. Este era un ítem hecho a partir de ingredientes que absorben el mana esparcido en el mundo y contiene una alta concentración del mismo. Por lo tanto, aquellos que consumen el elixir pueden llenar sus reservas de mana de forma mucho más rápida que las personas normales. Ahora bien, después de terminar algunos de sus pendientes, el prota le comentó a Lawrence que se iría por unos días, por lo que todos los asuntos serían tratados por ella. Además, no debía preocuparse por su seguridad, pues los caballeros